Un saludo especial para todos. Me presento. Mi nombre es Marco Jiménez, estudiante de Ciencias Políticas de la UNAD. Y para mi exposición, entonces, nos basamos en la lectura de los retos de América Latina en un mundo de cambio, por Miguel Ángel Centeno. Entonces, importancia del Estado para regular la sociedad. Entonces decimos que el Estado, la idea general es que el Estado es el órgano regulador de la sociedad, es decir, quien ordena la misma. ¿Y cómo lo ordena? Pues a través de las instituciones públicas. Eh, yo el Estado lo entiendo, lo describo como ese conjunto de instituciones lideradas por un representante. En el caso de Colombia, puede ser el presidente de la República, que tiene el poder de gobernar un territorio determinado en donde vive un conjunto de personas y que todos sus elementos lo componen, interactúan como un sistema independiente, como esté conformado. O sea, independientemente de cómo esté conformado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Eh, un sistema, como sabemos, es cíclico, entonces es constante y no importa cómo esté conformado, si tenemos un estado parlamentario, un estado unitario, siempre va a existir eh, la presencia de Estado o esa figura de Estado. Una paradoja. Los estados pierden importancia durante los periodos de paz. Parece algo contradictorio, diría yo. Eh, ¿Por qué decimos que es una paradoja? Porque mientras los estados no tengan ninguna guerra, pareciese que perdieran importancia y la gente deja de confiar o de creer en ellos. Eh, Algunas consecuencias de la ausencia del Estado pueden ser económicas. Sin Estado quedaría sin soporte la economía porque no habría un control económico, no habría equidad comercial en los precios o en los productos y no habría una competencia justa. Otra consecuencia de una ausencia de Estado sería que los derechos de las personas se violentarían, puesto que siempre debe existir una fuerza opresora o violencia legítima que garantice esas libertades. El Estado las garantiza las libertades de las personas utilizando la fuerza pública como esa fuerza legítima. Y pues en ausencia de Estado, pues tampoco habrían garantías electorales. Entonces, vemos tres consecuencias. En América Latina, la creación de los estados está marcada por el producto resultante de una serie de conflictos internos de diferentes ideales. Entonces, podemos ver que existen extremos políticos de izquierda o de derecha y la creación de este estado también ha sido producto de inconformidades o de malas administraciones o de sistemas que no son aptos o que fueron copiados de otros sistemas y no son aptos para nuestro continente o nuestra área, en donde las costumbres son totalmente diferentes a las europeas y las necesidades también son diferentes. Un Estado necesita recursos financieros para poder mantener la institucionalidad y poder garantizar la seguridad de las personas y sus necesidades. Sin estos recursos, pues no se podría sostener absolutamente nada. ¿Y cómo lo hace? Pues a través de los impuestos. Eh, Sabemos que Uruguay y Perú están en la lista de los países exitosos que distribuyen muy bien sus recursos. Otra función del Estado, pues, es recaudar los impuestos que garanticen la buena gobernabilidad y que permita el desarrollo de las políticas públicas del gobierno de turno. Eh, en Latinoamérica hay algunas problemáticas que presentan los estados. Una de ellas es que los ejércitos de los estados en Latinoamérica son muy pequeños y mal preparados.
También se gasta dinero en burocracia, que es una de las problemáticas que en ese momento los estados afrontan, una de las más graves, porque existen muchos cargos y el dinero público se gasta en esos funcionarios y hay funcionarios que hacen doble función o que no hacen la función que deberían y los recursos pues se van ahí. El clientelismo y la corrupción, otra problemática grave aquí en Latinoamérica. Eh, si hay corrupción, por tanto el Estado no puede actuar de forma eficiente porque se roban los recursos públicos y por tanto los dineros van a parar a otras causas diferentes a las políticas de cada uno de los estados o a la garantía. En la región encontramos muchas diferencias de países y en varios análisis nos indican que depende de la forma como se gastan los recursos. Por ejemplo, en Venezuela se considera que es uno de los países más corruptos de la región. También los cargos públicos de los funcionarios se utilizan para acceder a sistemas de pensiones lucrativas y para otras cosas menos para ejercer un buen servicio a la ciudadanía. Eh, Colombia es considerado en la región como uno de los países más violentos y esto es debido a los grupos que hemos tenido ya hace muchos años en nuestro territorio, los grupos armados de guerrillas, y que estos grupos armados de guerrillas se unieron con esta parte del narcotráfico y hoy en día vemos cómo estos grupos desafían el Estado con el poderío económico que ostentan y con la fuerza de las armas. Eh, El Estado con las fuerzas legítimas en ocasiones ha violentado los derechos con el abuso de la fuerza por parte de las autoridades legítimas. Eh, las personas en Latinoamérica creen que la justicia es considerada lenta e ineficaz. Entonces no hay una buena aprobación por parte de las personas. Eh, Otra problemática en general, los estados latinoamericanos, los ricos evaden los impuestos y el estado tiene mala relación con los ciudadanos. Otro fracaso del estado es evidenciado por un alto índice de criminalidad. Entonces, en nuestro país lo podemos ver evidenciado que existen grandes estructuras, pequeñas también. eh, Eso quiere decir que el Estado perdió el dominio de la violencia legítima, ya que no puede controlar esas estructuras. La privatización de muchas de las empresas permite que la corrupción de la economía de los países y la evasión de impuestos. Eso hace que los estados también eh, sean un poco fallidos, por así decirse. La economía informal, que se ha salido de control de los estados, no hay confianza en el sistema judicial. Podemos ver que el sistema penitenciario está en unas condiciones no óptimas o no cumplen con los mínimos requerimientos para tener personas en esos lugares. Eh, y por último, diríamos que Chile y Costa Rica son catalogados como los países sólidos de la región en este momento. En Latinoamérica, pues no todo es malo, hay algunas cosas que se destacan y entre ellas es porque en los últimos 20 años ha habido en la región un aumento de los sistemas democráticos, entonces ha habido más participación, existen más partidos políticos, la gente cree más eh, en la parte democrática y la implementación de nuevas tecnologías ha permitido em, que esta parte de las elecciones pues se lleve de buena manera, por tanto sea menos corrupta y sea más aprobada por las personas. Todos los países utilizan un documento como cédula de ciudadanía, entonces esto hace pues, que las personas sean identificables y este documento está en toda la región latinoamericana.
Otra parte buena de los estados en Latinoamérica es que las partidas de educación se han incrementado de manera positiva y vemos que en primer lugar en América Latina, pues Bolivia es uno de los que más aporta según el PIB, Producto Interno Bruto, parte de este porcentaje de este Producto Interno Bruto va destinado a las partidas de educación. En segundo lugar tenemos a Brasil, tercero Argentina, Chile y Perú. También vemos que el Estado latinoamericano pues cumple en gran medida con el objetivo del servicio de salud de las personas y los servicios básicos como es la luz, el agua, también tiene una buena acogida. Una reflexión sobre los problemas que plantea la modernidad. Entonces vemos que con la globalización de la modernidad, paradójicamente está llevando pues a un interrogante sobre cuál es el posible futuro, por qué, o que el caos pueda tomar el control. Muchos de los avances tecnológicos son utilizados para la creación de armas de destrucción masiva sin que exista un control. Entonces podemos ver en las grandes potencias que los avances tecnológicos se utilizan también para creación de armas más precisas, de mayor potencia y de destrucción masiva. Y hasta el momento, pues, no hay algo que regule que los estados se armen. Por eso existe gran preocupación, pues, del resto de las naciones que no tienen ese mismo potencial. Existen guerras económicas entre potencias que generan crisis, pues, a estados que no tienen la misma capacidad y que les toca regirse por el sistema que adopten ellos. Entonces vemos cómo Estados Unidos y China hacen guerras, tienen guerra económica y los países que tienen menos capacidad se tienen que ceñir a las reglas que ellos globalizan. Eh, en este momento vemos que existen muchas guerras en estados que están generando grandes desplazamientos de personas hacia otros lugares y que son financiadas por, por las potencias mundiales. Y por último, vemos que la civilización está en crisis, hay hambre, hay desigualdad y pues tenemos también un medio ambiente deteriorado. Muchas gracias.